En este video nos ocuparemos del diagrama PV, que es el diagrama presión versus volumen específico. Esencialmente lo que vamos a ver en este video van a ser mezclas. Mezclas de líquido y vapor saturado. Bien, vemos en este diagrama PV que es la proyección, de la superficie PBT sobre el plano PB. Eso es lo que estamos viendo. El diagrama tridimensional proyectado en el plano PB. ¿Qué podemos reconocer? Podemos reconocer la zona donde solo existe sólido, que sería por ejemplo esta. También podemos reconocer la zona donde solo existe líquido, que sería esta. También podemos reconocer la zona donde tenemos solamente vapor, que es lo que se llama vapor sobrecalentado. Vemos que las zonas de coexistencia, por ejemplo, la zona de fusión, esta, fusión, donde coexisten el sólido y el líquido, también la zona esta de vaporización, y también la zona de sublimación, que sería donde coexisten el sólido y el vapor, aparecen como áreas, es decir, las regiones monofásicas, es decir, solamente sólido, solamente líquido, solamente vapor, y bifásicas, es decir, donde coexisten el sólido y el líquido, que es la de fusión, ya dijimos, y también la de vaporización, donde coexisten el líquido y el vapor, y también donde coexisten el sólido y el vapor, que es la de sublimación, aparecen como áreas. Es decir, monofásica y bifásica en este caso son áreas, no son líneas. También sabemos que la línea de saturación de líquido es esta línea que está acá. Esto es importante porque en las tablas se refieren a esa línea. Esa es la línea de líquido saturado. Y la otra línea, la línea de vapor saturado, es la que estamos dibujando ahora. Normalmente al líquido se refieren con la letra F por fluido y al vapor se refieren con G por gas. Eso para cuando ven una tabla aparece B sub F, significa volumen específico de fluido o líquido saturado, y cuando tenemos B sub G se refiere a volumen específico del vapor saturado o del gas. ¿Qué más sabemos? Tenemos también que la calidad se define, ¿qué es lo que es la calidad? La calidad es la fracción, en masa, no en volumen, en masa, que corresponde al vapor.
o al gas. Es decir, cuando uno tiene una mezcla, entonces va a estar, por ejemplo, acá, en este punto de acá, va a ser una fracción de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, la calidad se define como la masa del vapor o del gas dividido por la masa del gas más la masa del fluido o líquido. Es la fracción. Toda mezcla que está acá entre medio es una mezcla, por eso se llama mezcla, entre líquido saturado y vapor saturado. Es una mezcla que está a medio camino, es decir, que todavía, por ejemplo, el agua no tiene la energía suficiente para transformarse totalmente en vapor. Lo que vemos acá es una típica tabla de saturación. Entonces, llamemos a esto una tabla de saturación. ¿Por qué se llama a esta tabla que estamos viendo aquí una tabla de saturación? Porque nos está dando para una temperatura dada. ¿De dónde viene esa temperatura? Esa temperatura está relacionada con una presión, que es la segunda columna que vemos acá. Bueno, pensemos en nuestra campana. En nuestra campana vamos a tener entonces un gráfico PV. Aquí tenemos P, aquí tenemos el volumen específico. Bueno, dibujamos nuestra campana, así. Y tenemos que pasan isotermas por ahí. Por ejemplo, tenemos aquí una isoterma de esa forma. Y después la isoterma baja acá. Eso es a una temperatura dada. Por ejemplo, 60 grados Celsius. Pero eso nos está dando inmediatamente que esta línea de acá nos lleva a una presión constante. Y lo podemos buscar acá. A 60 grados, la presión correspondiente va a ser 0.1994 bares. Eso significaría que si queremos que nuestra agua hierva a 60 grados, necesitaríamos una presión baja, una presión de 0.1994 bares. Cuando tenemos una isoterma a 100 grados Celsius, bueno, la presión es un poquito más de un bar, es la presión atmosférica. Bien, entonces la tabla de saturación nos entrega los valores de las líneas de saturación. Por ejemplo, acá tenemos de que para 60 grados Celsius tenemos de que el volumen específico del fluido vale 1,01. Acá sería 1,01. 1,01. Y el volumen específico tiene unidades de centímetros cúbicos por gramo. Eso es lo que entrega la tabla. Y la presión está en bares. En la otra columna nos dice que el volumen específico de el gas o vapor saturado es 7000. Como ven, estas curvas de saturación no están en escala, ¿no? Estos gráficos, queda 7671 centímetros cúbicos por gramo. Y así también existen valores para la energía interna, para el fluido saturado, también el valor de la energía interna para el vapor saturado, también para la entalpía, que ya veremos en este video qué significa, y también para la entropía del vapor saturado y del líquido saturado. Entonces, si tenemos una mezcla, por ejemplo, que tenga aquí una calidad X,
nos va a interesar saber cuál va a ser ese valor de la propiedad específica. Entonces, llamémosle I sub x al valor de la propiedad específica para esa mezcla que tiene calidad x. La propiedad específica puede ser volumen específico, energía específica, entalpía específica, entropía específica. ¿Cuánto va a valer? Va a valer, bueno, ya dijimos, es la fracción de la propiedad específica por unidad de masa de gas. Por lo tanto, va a ser la calidad por I sub g más 1 menos x por I sub f. Si nosotros quisiéramos saber cuánto vale entonces el volumen específico de la mezcla que está aquí entre el líquido saturado y el vapor saturado y que tiene calidad X, entonces tendría que ser que el volumen específico para esa mezcla de esa calidad sería X por el volumen específico aquí del vapor saturado, que sería 7771, más 1 menos X por el volumen específico del líquido saturado, que sería 1,01. En esta tabla de saturación vemos que a 100 grados Celsius le corresponde una presión de saturación de 1,014 bares, eso es la presión atmosférica. Y aquí hay valores para el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, valores para la energía específica del líquido saturado y del vapor saturado y también de la entalpía. Planteemos un ejercicio muy simple. 300 gramos de agua líquida a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor será necesario suministrar para convertir toda el agua en vapor? Y dan un dato, dicen el calor latente de vaporización es 539 kilocalorías por kilo. Es un típico ejercicio sacado de un libro y uno se pregunta cómo se hace. Hacerlo es muy simple, ¿no? Ya sabemos que prácticamente multiplicar el calor latente de vaporización por la cantidad de agua, que son 300 gramos. Pues bien, eso no lo vamos a hacer así. Quiero yo tratar de que entendamos un poco qué estamos haciendo más allá de aplicar una fórmula en forma ciega. Entonces, lo primero que uno necesita entender es lo que hemos estado viendo. Es decir, tenemos básicamente nuestra campana y si tenemos el diagrama PV, ¿no es cierto? En un diagrama PV vamos a tener una presión que va a ser una presión constante y esa presión constante va a ser 1,014 bares. Esa es la atmósfera. Pues bien, hay también una isoterma, que son los 100 grados. Entonces aquí tenemos 100 grados Celsius. Entonces, este punto sería el punto de saturación del fluido o del líquido y este el del vapor o el gas. Bien, ahora recurrimos a la primera ley. Entonces la primera ley me dice, en términos de cantidades específicas, que dU es igual a dQ menos P de V, donde P entonces es constante, porque estamos en un cambio de fase.
Entonces nos queda que du más P de B es igual a dQ. Por lo tanto, nos queda que du más PB es igual a dQ. Por lo tanto, esto nos lleva a que la variación de U más PB va a tener que ser entonces el calor por unidad de masa que tenemos que suministrar a este líquido para convertirlo completamente en vapor. Hagamos los cálculos, veamos cómo funciona esto. Bueno, lo que hay que entender acá es que el líquido, producto del cambio de fase, se expande. Quizás esa es la parte menos intuitiva. El líquido se expande. Un poco de intuición la podemos tener de que cuando tenemos un calefactor de agua y empieza a hervir el agua, todo el vapor llena la cocina. Entonces, en la tabla que le mostré recién, entonces podemos obtener cuánto vale el volumen específico del vapor, y eso valía 1673 centímetros cúbicos por gramo. También en la tabla de saturación vimos que el volumen específico del fluido valía 1,0435 centímetros cúbicos por gramo. También tenemos que la energía específica del vapor valía 2506,5 kilojoule partido por kilo. Esas son las unidades típicas de las tablas de saturación. Y la energía de saturación del fluido era 418,94 kilojoule partido por kilo. Bueno, aquí tenemos que jugar con las unidades, y como estamos en centímetros cúbicos, es mejor dejar la presión en joule por centímetro cúbico, y eso es simple. Un bar es 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado. Esto es lo mismo que poner 10 elevado a 5 por newton por metro partido por metro cúbico. Esto es lo mismo que 10 elevado a 5 newton por metro es un joule. Por lo tanto, y abajo el metro cada metro es 10 elevado a 2 centímetros, así que esto queda 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Y finalmente esto queda 10 elevado a menos 1 joule partido por centímetro cúbico. Entonces hemos visto que la variación de U más PB es igual al calor que debemos suministrar al líquido saturado para transformarlo completamente en vapor saturado. Entonces tenemos que U sub G más PB sub G menos U sub F más PB sub F. Eso es igual entonces al calor que andamos buscando. Y eso lo podemos escribir de la siguiente manera: U sub G menos U sub F más P por B sub G menos B sub F. Reemplazando los valores que ya hemos visto en la transparencia anterior, 2506,5 kilojoule partido por kilo menos 418,94 kilojoule partido por kilo, más la presión, que es 1,014 por 10 a la menos 1 joule partido por centímetro cúbico. Y tenemos que la diferencia de volumen específico sería 1673 menos 1,0435 centímetros cúbicos por gramo. Pero acá entonces los centímetros cúbicos se van, y en vez de joule ponemos kilojoule y abajo ponemos kilogramo. El resultado de esto va a ser entonces 2257 kilojoule partido por kilo.
Vemos acá en esta tabla de saturación que la diferencia de entalpías da 2257. Es decir, este valor del calor por unidad de masa que debemos inyectar al líquido saturado para transformarlo en vapor saturado lo podíamos obtener directamente de nuestra tabla de saturación. Da que la diferencia de entalpías entre el vapor saturado y el líquido saturado da 2257 kJ por kilo. Esa es la cantidad de calor por unidad de masa que tenemos que inyectar al agua para transformarla en vapor completamente. Pero no olvidemos del problema que partimos. Partimos con 300 entonces gramos de agua que teníamos que vaporizar. Bien, una caloría es igual a 4,184 joules. Entonces tenemos que este Q lo podemos escribir en calorías y eso sería 2257, que es el valor que logramos. Sería entonces por 10 elevado a 3 joule, porque es 1 kilojoule, partido entonces por kilogramo. Y eso hay que transformarlo en calorías, así que sería caloría dividido por 4,184, entonces joules. Se van entonces los joules, obviamente, y nos va a quedar entonces 539,4 kilocalorías por kilo. Entonces ese es el calor latente de vaporización. Esto sería igual entonces al calor latente. Esto sería el calor latente de vaporización. Vemos entonces que el problema lo pudiéramos haber realizado en una línea, o menos que eso incluso. ¿Sería cuánto? Sería, bueno, sería Q, serían los 0,3 kilogramos de agua, multiplicado por los 539,4 kilocaloría partido por kilo. El problema inicial decía 539, en realidad es 539,4 si uno hace los cálculos exactos. Yo el problema anterior lo copié de un libro, así que nosotros lo hemos realizado por nuestra cuenta y nos da 539,4 y esto da 161,82 kilocalorías. Pensemos en el siguiente ejercicio. Tenemos un tarrito que tiene volumen B, eso es un dato del problema. También el tarrito tiene una cierta masa, que la podemos medir con una pesa, M, y está a una cierta temperatura. Que es conocida. Bien, ¿podemos calcular con estos datos la calidad de la mezcla? Vamos a suponer que hay una mezcla dentro, pero no podemos abrir el tarro. Por ejemplo, queremos saber cuál es la calidad de una mezcla cuando el agua está a 240 grados Celsius, por ejemplo. ¿Qué porcentaje del volumen es vapor en ese tarro? ¿Qué porcentaje de ese volumen es líquido en ese tarro? En fin, ¿qué podemos hacer? Entonces el ejercicio ahora es un ejercicio maestro en el sentido que nos va a dar un resultado que va a ser útil en muchos problemas. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, datos son el volumen, que siempre se puede ver geométricamente el volumen, la masa, basta pesarlo, y la temperatura se pone un termómetro. En el exterior, vamos a ver que la temperatura es la misma en todos lados. Entonces,
¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, suponer que vamos a tener entonces una mezcla. Entonces, vamos a suponer que hay una mezcla, es decir, vamos a tener una cierta cantidad en el interior, que aquí va a estar una masa de fluido, un cierto volumen de fluido o de líquido, y acá arriba vamos a tener una masa del vapor, que va a estar arriba, y un cierto volumen del vapor o del gas. Entonces, la situación va a ser más o menos esa. Y vamos a tener entonces una situación de mezcla. Bien, sabemos la temperatura que hay en el tarrito. Por lo tanto, la situación física que vamos a tener va a ser básicamente nuestra campana, y por nuestra campana va a pasar entonces una isoterma, y eso va a ser la temperatura T. Entonces tenemos que ir a una tabla de saturación, y eso nos va a dar entonces valores en dos puntos. Un valor aquí en el punto que vamos a llamar líquido o fluido, y aquí en el punto que vamos a llamar vapor o gas. Bien, entonces va a ser conocido el volumen específico de saturación del líquido, que siempre va a estar en centímetros cúbicos por gramo, y también va a ser conocido el vapor de saturación del vapor o gas, que también va a estar en centímetros cúbicos por gramo. ¿Ok? Entonces, si suponemos que tenemos una masa del vapor y una masa del líquido, la masa del vapor, por el volumen específico del vapor, nos va a dar entonces el volumen que tenemos de nuestro gas o vapor en el tarrito. Lo mismo va a ocurrir para el fluido. La masa del fluido por el volumen específico del fluido nos va a dar entonces el volumen que tenemos de fluido o de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros sumamos estas dos cantidades, nos queda que mg por b sub g más mf por b sub f tiene que ser el volumen que ocupa el gas más el volumen que ocupa el fluido, y eso es todo el volumen. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos ¿qué cosa? Por otro lado, tenemos que la calidad se define como m sub g partido por m sub g más m sub f, es decir, toda la masa. Muy bien. El volumen específico de la mezcla, por definición, va a ser X, que es la calidad, por el volumen específico del vapor, más 1 menos X por el volumen específico del fluido. De donde obtenemos que B es igual, reemplazando aquí X, va a ser M sub G partido por la masa total. ¿De acuerdo? Porque M sub G más M sub F en la masa total. M sub G más M sub F en la masa total. Entonces nos queda más 1 menos, entonces va a ser, reemplazamos explícitamente aquí M sub G partido por M por B sub F. Bien, ¿y qué nos queda finalmente? Nos queda que B va a valer ¿cuánto? B vale, aquí nos falta un B sub G, entonces queda M sub G por B sub G más, si aquí colocamos M partido por M en vez de 1, nos queda M sub G más M sub F, se van los M sub G, así que nos quedaría finalmente M sub F por B sub F, y todo esto partido por la masa total. Pero M sub G por B sub G más M sub F por B sub F es el volumen total.
Así que esto es un gran resultado. Me dice que sin abrir el tarro, yo puedo saber cuánto vale el volumen específico de la mezcla. Vale todo el volumen, que es un dato, partido por la masa. Veamos un ejercicio. Tenemos entonces un tarro cuyo volumen es 0,1 metro cúbico. Tiene una masa de 3 kilogramos y está a 240 grados Celsius. Bien, calculemos la calidad de la mezcla. Bueno, hemos visto que una manera simple para calcular el volumen específico de la mezcla sin tener que abrir el tarro es dividir el volumen total, sería 0,1 metro cúbico, por la masa total, que en este caso serían 3 kilos. Veamos lo que nos da. Esto nos da 0,1. Un metro cúbico es lo mismo que 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Y 3 kilos es lo mismo que 3 por 10 elevado a 3 gramos. Por lo tanto, esto nos da 100 tercios centímetros cúbicos partido por gramo. Bien, ahora con ese volumen específico y a esa temperatura tenemos que ir a una tabla de saturación. Vemos que a 240 grados Celsius tenemos un volumen específico del líquido de 1.2291 y un volumen específico para el vapor saturado de 59,76. Es decir, si el agua va a hervir a 240 grados Celsius, tenemos que tener una presión de 33.44 bares. Bien, como ya hemos visto en la tabla de saturación, la situación que tenemos es la siguiente. Para los 240 grados Celsius tenemos un volumen específico acá de 1.2291 centímetros cúbicos por gramo y acá tenemos 59.76 centímetros cúbicos por gramo. Por lo tanto, tenemos entonces de que 100 tercios tiene que ser igual a ¿cuál? Tiene que ser igual al volumen específico del fluido, sería 1.2291 más X, que es la calidad que queremos descubrir, por la diferencia, ¿no es cierto?, entre el volumen específico del gas, sería 59,76 menos 1.2291. Entonces, haciendo el cálculo, nos da que X da 0.5485. Calculemos ahora la masa del vapor. ¿Cuál sería entonces la masa del vapor? Le vamos a llamar entonces M sub B. ¿Cómo se calcula? Bueno, muy simple. La masa del vapor tiene que ser la calidad, ¿no es cierto? Es el porcentaje en masa de vapor multiplicado por la masa total. Eso es entonces, X sería 0.5485 por 3 kilos. Resultado da 1,646 kilos. También podríamos calcular el porcentaje de volumen de vapor. Ya calculamos el porcentaje de masa de vapor, que esa es la calidad. Pero este es el porcentaje de volumen en vapor. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, muy simple. El volumen de vapor, ¿cuál sería? El volumen de vapor sería la masa
entonces del vapor multiplicado por el volumen específico del vapor. Es decir, la masa del vapor, la acabamos de calcular, nos da 1,646 kilos. Y el volumen específico del vapor nos da 59,76. Lo tenemos acá, calculado desde la tabla centímetros cúbicos por grado. El resultado de esto nos da 0,098335 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Bien, ¿cuál es el porcentaje entonces? El porcentaje va a ser el volumen del gas partido por el volumen total. Eso nos va a dar ¿cuánto? 0,098335 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos dividido por el volumen total, que es 0,1, lo tenemos acá, por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Se va eso con eso. Entonces nos va a quedar 0,9834. Por lo tanto, eso significa un 98,34% de volumen que ocupa el vapor de agua.